Comentario político con René Delgado. Ocho con 54, es jueves, vamos a escuchar el comentario político de René Delgado. Querido René, buenos días, ¿cómo estás? Bien, Pascal, aquí escuchándote que estás allá en Tampico. Oye, Pascal, pues mira, lamentando los términos en que se está llevando a cabo el debate sobre la reforma del régimen político electoral, porque primero, en estricto sentido, no solo es una reforma de índole electoral, sino también político. Y en esa medida, cualquiera que sea su suerte, no estaría de más que los partidos, las agrupaciones y los politólogos que la rechazan e incluso llaman a repudiarla en la marcha del próximo domingo 13, precisaran qué aspectos de ella son inaceptables o expusieran los motivos para asumir la postura que han adoptado. Vale la solicitud por dos razones, Pascal. La primera, el rechazo generalizado incurre en el vicio que tanto se critica al López Obradorismo, la política del todo o nada, que borra los matices y los equilibrios que en medio de la polarización tanto se echan de menos. La segunda, si bien la reforma propuesta por el oficialismo tiene aspectos peligrosos, como la idea de elegir a través del voto popular a consejeros y magistrados electorales a partir de un listado presentado por los poderes de la Unión, también contiene cambios necesarios que no pueden soslayarse. Y ciertamente, Pascal, el modo, el tono y el momento con que el Ejecutivo anunció y promueve la intención de llevar a cabo esa reforma complican la posibilidad de realizarla. Los términos de su planteamiento abren dudas sobre su intencionalidad. Sin embargo, repudiar la reforma no supone, como se ha querido hacer creer, que la actual legislación, estructura, función y presupuesto del régimen político electoral sea un dechado de virtudes. Y no lo es, Pascal, por varias razones, pero no da el tiempo para mencionar todas, solo me refiero a cuatro. Uno, la creación del Instituto Nacional Electoral y la desaparición del Instituto Federal Electoral, llevada a cabo en la reforma de 2013, no fue un simple cambio de nombre. Ese giro en la denominación implicaba el propósito de centralizar la organización, el control y el arbitraje de las elecciones en un solo órgano nacional, con el propósito de impedir la intromisión de los gobernadores en los comicios. Sin embargo, esa intención se quedó a medias. Se creó el Instituto Nacional Electoral, pero no se disolvieron a los organismos públicos locales electorales y así se duplicaron funciones, se indefinieron funciones y se elevó el costo de los comicios. ¿Qué es lo que se quiere? Federalizar o centralizar la organización de los comicios. Segundo, Pascal, la ampliación de 9 a 11, el número de consejeros, no respondió a una necesidad técnica, sino política. En la idea de resolver problemas sobre la base del reparto de cuotas a cuates, se requería crecer el número de consejeros para dar satisfacción a los reclamos de los partidos. ¿Cuál es el número de consejeros que en verdad requiere el órgano electoral? Tercero, Pascal, algo semejante ocurrió con aquella otra reforma, cuando se elevó de 400 a 500 el número de diputados y de 96 a 128 el número de senadores en el Congreso de la Unión. Ese incremento respondió también tampoco a un principio técnico o legislativo, sino a la necesidad de contar con un mayor número de posiciones que repartir entre los cuadros partidistas. ¿Cuántos legisladores requiere el Congreso de la Unión? Cuarto y último, Pascal, en el afán de asegurar el financiamiento público de los partidos, que desde luego es necesario, se introdujo en la Constitución una fórmula que año con año, haya o no elecciones,
aumenta los recursos destinados a los partidos sin que ello genere una política que corresponda a su costo, sin que ello impida el ingreso de dinero ilegal a las campañas y sin que ello haya cortado la distancia de los partidos con la ciudadanía. Un dato, Pascal, en el estudio o en el informe País 2020 que elaboró el INEGI y el INE, los partidos están en el suelo de la confianza ciudadana, tienen solo el 22% de la confianza. ¿Cuál es la fórmula correcta para financiar a los partidos sin que esos recursos se conviertan en botín de las dirigencias de ellos? Son preguntas y problemas, Pascal, que deberían de responder y resolver una reforma del régimen político electoral que en verdad pusiera su atención en la ciudadanía y no en los intereses partidistas o de gobierno. Desde luego, Pascal, es difícil determinar cuál será la suerte de la reforma planteada por el gobierno y resistida por quienes ven en ella el afán de controlar las elecciones. Lo cierto, Pascal, es que la democracia mexicana tiene pendientes que resolver, y de ahí la importancia de fundamentar las posturas sobre la base de matices y no hacer cortes totales de que o se aprueba toda o se rechaza toda, porque solo así se va a lograr consolidar la democracia, y si no, esta seguirá siendo un anhelo, Pascal. Estando totalmente de acuerdo contigo que este es un asunto de matices, probablemente, querido René, lo dejo como reflexión, no sea el mejor momento para hacer una reforma. De hecho, las reformas importantes que se han hecho siempre se han hecho en la primera parte del sexenio, en el primer trienio, para aplicarse en las elecciones intermedias. Eso me parece a mí saludable, porque si no vamos a correr el riesgo de que sea cual sea el resultado electoral, porque no sabemos cómo pueda quedar la elección presidencial de 2024, es prematuro decirlo, habrá una parte que diga que fue afectada por una reforma que no fue consensuada. No sé qué te parezca. Mira, Pascal, sí, ciertamente la tradición, pero es tradición, es que se hacían en el primer trienio de un sexenio y no en el segundo, a fin, como tú dices, de probar esas reformas en las elecciones intermedias. Pero por eso digo, Pascal, hay matices y hay equilibrios. Se puede llevar a cabo la reforma fechando su puesta en marcha o ya su entrada en vigor después de la elección del 24. Lo digo como una posibilidad. Lo que sí creo es que tenemos que reconocer que el actual régimen político electoral no es necesariamente el mejor y no es el paraíso, como tampoco es el infierno. Pero eso que tú dices, sí, se podría resolver, se puede negociar, hacerla ahora y ponerla en vigor a partir de la elección del 27, sí. Muy bien, René, pues un gusto escucharte. Hay fórmulas, sin duda. Pascal. Un gran abrazo, René. Cuídate, gracias, René.